A ver, ¿qué podrían tener en común figuras tan dispares como Jesucristo, Karl Marx y Friedrich Nietzsche? Aparte, claro, de haber cambiado el curso de la historia. El análisis que tenemos sobre la mesa hoy propone una conexión bastante inesperada y se centra en cómo hemos idealizado su sufrimiento personal. Es una idea que va directa a la raíz, ¿no? A uno de nuestros mitos culturales más profundos. Esa creencia de que el autosacrificio, incluso el colapso personal, es como la prueba máxima de virtud y de un liderazgo auténtico. Y hoy vamos a intentar desmontar esa idea. Justo. Exacto. Nuestra discusión se basa en un ensayo titulado La paradoja de la compasión y el liderazgo. La misión es entender por qué glorificamos a los líderes que se destruyen a sí mismos y sobre todo explorar si existe una alternativa que sea más eficaz y, bueno, francamente más humana. Y para ello, el punto de partida es fascinante. La propia etimología de la palabra compasión ya nos da una pista, ¿sabes? Cum passio. Eso es. Viene del latín compassio, que literalmente significa sufrir con. El argumento central del análisis es que hemos llevado esa idea al extremo, confundiendo el sufrir con el otro con el destruirse por el otro. Una confusión que no es solo un error romántico, no, sino un patrón que, como veremos, parece repetirse a lo largo de la historia con consecuencias, bueno, bastante graves. Precisamente. Se establece una premisa clave. Esta idealización del martirio no es inocua. Es un modelo que conduce a la repetición de errores históricos y a proyectos de cambio social que a menudo acaban devorando a sus propios hijos. De acuerdo, pues vamos a analizar ese patrón. Empecemos por la figura que es quizás el arquetipo definitivo del sacrificio en la cultura occidental, Jesús de Nazaret. Claro, el modelo que se extrae de su figura es el del sacrificio teológico. Su núcleo es la pasio, el sufrimiento absoluto, y la muerte como el vehículo para la redención de toda la humanidad. La virtud suprema no es vivir bien, sino... Morir de una forma sacrificial. La anulación del cuerpo y de la vida terrenal se convierte en el acto más elevado. Y es curioso cómo un mensaje que en su origen es de amor y compasión puede contener una semilla tan peligrosa. El análisis señala el riesgo histórico de este modelo. ¿Cuál es exactamente? La idea de que un fin tan sublime como la salvación eterna justifica casi cualquier medio terrenal. Exacto. Y se mencionan ejemplos históricos clarísimos como la Inquisición o las guerras de religión. En esos contextos, la crueldad más atroz se justificaba en nombre de un bien mayor, de salvar almas. Es una paradoja terrible. ¿Lo es? La compasión abstracta por la humanidad puede llevar a una falta total de compasión por los seres humanos de carne y hueso. El ideal se vuelve tan grande que aplasta la realidad. Es como si el amor por el bosque llevara a justificar el quemar árboles individuales porque no encajan en tu idea de un bosque perfecto. Es una buena analogía, y ese mismo patrón, el de un ideal abstracto que devora la realidad individual, lo vemos repetirse, según este análisis, en un contexto completamente diferente. Pasamos del sacrificio teológico. Al sacrificio político-social con Karl Marx. Aquí la historia personal es clave. La vida de Marx fue de una dureza extrema. Tremenda. El ensayo documenta no solo la penuria económica constante, sino la enfermedad crónica, la muerte de varios de sus hijos por malnutrición, unas condiciones de vida deplorables. Y todo ello mientras se dedicaba de forma obsesiva a su obra, a la causa. A la causa de la emancipación del proletariado, sí. El modelo que se idealiza aquí es el del revolucionario que niega por completo su bienestar individual y familiar. El yo no importa, solo la causa colectiva. Entiendo el riesgo histórico que se deriva de esto, que es directo y escalofriante, los regímenes totalitarios del siglo XX. Pero, a ver, ¿no podría argumentarse que ciertos avances sociales masivos requieren un nivel de sacrificio personal que roza a lo destructivo? Es una objeción fundamental. ¿Habría habido una revolución sin esa entrega total de sus ideólogos? Es que el análisis la aborda de frente. No niega la necesidad de dedicación, para nada, pero sí cuestiona el modelo que la sustenta. La lógica que se implantó fue: si el líder se sacrifica por la utopía futura, entonces es lícito sacrificar a millones de individuos en el presente. Kulaks, burgueses, disidentes. Quien sea, en nombre de esa misma utopía, la compasión intensa por una clase social abstracta, el proletariado, se convirtió en la justificación para una crueldad sistemática. De nuevo, el ideal anula a la persona. El problema no es el compromiso, es la lógica de la anulación. Ya veo.
La disposición a sacrificarse a uno mismo se convierte en la justificación para sacrificar a otros. Justo. Y con esto llegamos al tercer ejemplo, que nos lleva a un terreno totalmente distinto, el de la filosofía pura, con Friedrich Nietzsche. Aquí se habla del sacrificio filosófico. Sí, Nietzsche es el arquetipo del genio torturado. Su lucha intelectual titánica contra la moralidad de su tiempo, su concepto del Übermensch, todo esto ocurrió en medio de un profundo aislamiento social y problemas de salud crónicos que culminaron en su famoso colapso mental. Y nuestra cultura ha romantizado esto hasta la saciedad. Totalmente. Se ha creado el mito de que para alcanzar una genialidad de ese calibre hay que pagar un precio terrible, que la verdad solo se revela a quienes se atreven a asomarse al abismo aunque se caigan en él. Exactamente. Es el precio de la genialidad. Y el riesgo ético de este modelo es que al ser mal interpretado, justifica el elitismo y el desprecio por la compasión. Como hicieron el fascismo o el nacionalsocialismo. Claro, se apropiaron de fragmentos de su filosofía para justificar la violencia y la moral de señores, despreciando la empatía como una debilidad de rebaño. Pero en este caso, el análisis no culpa directamente a Nietzsche, ¿verdad? No, es más sutil. El problema no es tanto la filosofía de Nietzsche en sí, que es enormemente compleja, sino el modelo biográfico que se extrae de él. La idea de que para crear algo nuevo y valioso, primero hay que destruirse. Y eso crea una ética muy peligrosa. Sí, donde la verdad o la genialidad se sitúan por encima del respeto humano fundamental. Jesús, Marx, Nietzsche. 3 modelos, 3 mundos distintos, pero con un hilo conductor. La idealización de un sacrificio que, a la larga, parece justificar la crueldad. Eso es. Pero el argumento va un paso más allá. No es solo que este modelo sea peligroso, es que además es fundamentalmente ineficaz. Y esto me parece que cambia las reglas del juego. Totalmente, porque desmonta el mito desde una perspectiva pragmática. Para explicarlo, el análisis recurre a distinciones de la neurociencia y la psicología. Y la clave está en diferenciar. La empatía emocional de la compasión no son lo mismo. Vale, ¿cuál es la diferencia fundamental? La empatía es la resonancia afectiva, es sentir el dolor del otro en tu propio cuerpo. Si ves a alguien sufrir, las áreas de dolor de tu cerebro se activan. Es un contagio emocional. Entiendo. La compasión, en cambio, se define como la motivación activa para aliviar ese dolor. La empatía sin control nos agota, nos quema. La compasión, al ser proactiva, nos energiza. Y el modelo del mártir se basa casi exclusivamente en esa empatía desbordada, en fundirse con el dolor ajeno. Precisamente, y eso lleva a un fenómeno bien estudiado que se conoce como fatiga por compasión o estrés vicario. El burnout del cuidador, del activista. Exacto. Es el colapso emocional y físico que sufren cuidadores, activistas, médicos, líderes, debido a una sobreexposición al sufrimiento sin las herramientas para gestionarlo. Cuando esto ocurre, la persona deja de ser un agente de cambio efectivo y se convierte simplemente en una víctima más. Me viene a la mente la analogía del socorrista que, por un impulso empático de salvar a alguien, se lanza al agua sin pensar, se agota y acaba ahogándose. Es perfecta. Al final, no hay un rescate, sino 2 víctimas. Me gusta esa analogía. Y me hace pensar que parte del entrenamiento de un socorrista es precisamente saber cuándo no intervenir o cómo intervenir de forma segura. Reconocer los propios límites no es cobardía, es una estrategia para no crear más víctimas. Es responsabilidad. Claro. Y esa lógica choca frontalmente con lo que el ensayo llama la tiranía del ideal. Así es, cuando la causa, sea la salvación, la revolución o la verdad filosófica, se eleva a un estatus sagrado por encima de la vida y la salud de la persona que la defiende. Bueno, se establece una ética tiránica. El individuo se convierte en una herramienta. En un instrumento sacrificable, una herramienta que se puede usar y desechar. Hay una frase en el análisis que creo que es el núcleo de todo el argumento. La anulación del yo y del límite personal conduce inevitablemente a la justificación de la anulación del otro. Es la idea central, porque el razonamiento es implacable. Si mis necesidades, mi salud, mis límites no importan frente al gran ideal, ¿por qué van a importar los tuyos? Si estoy dispuesto a inmolarme por la causa, el siguiente paso lógico es estar dispuesto a inmolarte a ti. Y esa es la raíz psicológica de todo. De la repetición del error histórico que hemos visto en los 3 ejemplos. Vale, el diagnóstico es claro. El modelo del mártir está roto, es peligroso, es ineficaz y se basa en una confusión psicológica. Entonces, si dinamitamos ese pilar de nuestra cultura, ¿qué construimos en su lugar?
¿Cuál es la alternativa que se propone? La alternativa es un cambio de paradigma completo. Se le llama compasión sostenible o liderazgo de equilibrio. Y para construir este nuevo modelo, el análisis no inventa nada, sino que se apoya en dos pilares históricos y filosóficos muy interesantes que ofrecen un camino distinto. De acuerdo. ¿Cuáles son? Lo 16. Que se enfrentaron a la brutalidad de la conquista de América. Justo, una masacre justificada por un ideal de evangelización. O sea, un ejemplo perfecto de la tiranía del ideal. El ejemplo perfecto. Pero su respuesta no fue un sacrificio pasional, no fue sufrir con los indígenas hasta quemarse. Fue todo lo contrario. Fue el rigor de la razón, la lógica del tomismo, aplicada a la moralidad y al derecho. ¿Y cómo se materializó eso? No se limitaron a decir, esto es cruel. No, fueron mucho más astutos. Argumentaron desde la lógica del derecho natural que los indígenas, al ser seres racionales, tenían alma. Y si tenían alma, tenían derechos inalienables dados por Dios. Como el derecho a la propiedad y a la soberanía sobre sus tierras. Exacto. Estaban usando el propio sistema de pensamiento teológico y legal de la corona en su contra. Demostraron que la justicia duradera no nace de la inmolación pasional, sino del rigor intelectual y de la creación de límites claros al poder. Es estrategia, no solo pasión. Fascinante. Es pasar de la pasión que te consume a la razón que construye defensas. Un cambio de enfoque radical. Totalmente. ¿Y cuál sería el segundo pilar de esta alternativa? El segundo pilar es la ética del autocuidado. Y aquí hay que ser muy precisa porque el concepto está muy manoseado hoy en día. Un poco, sí. El análisis argumenta que para que el liderazgo y la compasión sean efectivos a largo plazo, deben ser sostenibles, y para ello introduce el concepto de autocompasión. Un concepto que a muchos les sonará a egoísmo. Y es la primera barrera que hay que derribar. Se aclara que la autocompasión no es egoísmo, ni autocomplacencia, ni victimismo. Es un prerequisito ético para poder servir a los demás de forma sostenida. Es reconocer la propia humanidad con sus límites y necesidades para poder seguir siendo útil. Volvemos a la idea del socorrista. Cuidar su forma física, entrenar, descansar, no es un lujo egoísta, es parte de su responsabilidad profesional para poder seguir rescatando gente. Exacto. Es una obligación ética para con la causa que se defiende. Si te quemas en el primer año de activismo, dejas de ser útil para los siguientes 30. Desde esta perspectiva, el autosacrificio impulsivo es en realidad una forma de abandonar la lucha prematuramente. Es un sprint en una maratón. Muy bien dicho. Hay una fórmula en el ensayo que me parece muy potente para resumir esto. Cuando el denominador, los límites personales, se anula, el cociente, la eficacia a largo plazo, se desmorona. Es una forma casi matemática de expresarlo, pero es muy gráfica, ¿verdad? Sin una base sólida de bienestar y autoprotección, el impacto a largo plazo de cualquier esfuerzo tiende a cero. Y esto se aplica a todos los niveles, ¿eh? Desde luego. Desde el activista social que lucha por los derechos humanos hasta el líder de una empresa que quiere crear un entorno de trabajo sano o el cuidador de un familiar enfermo. Sin límites, sin autocuidado, la eficacia se desploma. Pues el recorrido ha sido intenso. Hemos partido de una pregunta sobre 3 figuras históricas para acabar cuestionando una de las bases de nuestra admiración por el liderazgo. Ha sido un buen viaje. Hemos visto cómo el ideal del autosacrificio es psicológicamente insostenible y finalmente hemos explorado una alternativa que no se basa en la pasión destructiva, sino en la razón, los límites y el autocuidado como herramientas para un cambio real y duradero. Creo que lo más interesante es ese cambio de perspectiva sobre lo que consideramos heroico. Se propone dejar de glorificar a quienes se hundieron en un acto espectacular y empezar a honrar a quienes persistieron, a quienes duraron. A los que aguantaron. Precisamente, porque supieron cuidar de sí mismos para poder seguir actuando. El verdadero agente de cambio quizás no es quien se inmola en la hoguera, sino quien logra mantener encendida su propia llama para poder seguir alumbrando el camino a otros durante décadas. Es un heroísmo menos vistoso, pero infinitamente más eficaz. Y esto nos deja con una pregunta importante para reflexionar. Si este patrón de admirar el autosacrificio está tan arraigado en nuestra cultura, ¿en qué áreas de nuestra propia vida, profesional, personal o social, seguimos aplicando esta lógica destructiva sin darnos cuenta, esperando que del agotamiento y el sacrificio surja mágicamente el progreso? Que nuestro culto a la empatía podría ser una trampa.
Una bastante destructiva, de hecho. Es una idea que choca, la verdad. Choca porque va en contra de nuestra moral más, digamos, básica. Pero el análisis es muy riguroso. Sí, eso es. Combina psicología, datos duros de la OMS o de Harvard y hasta un enfoque antropológico para defender una tesis muy potente. Estamos confundiendo sentir con ayudará. Y esa confusión nos está costando carísima. Exacto. Así que, a ver, la idea hoy es desgranar esa diferencia, entender por qué esa empatía que nos agota es distinta de la compasión que construye. Ajá, Conclusión que parece una contradicción, que cuidarse a uno mismo puede ser la herramienta más ética que tenemos para el compromiso social. suena paradójico, ¿verdad? Mucho. Para arrancar, el texto nos lanza una pregunta que a mí me dejó pensando. ¿Y si sufrir al lado de alguien no solo no ayuda, sino que empeora las cosas? Vamos a ver qué hay detrás de esto. En el fondo, lo que el texto propone es un cambio de paradigma, dejar de aplaudir el sacrificio por el sacrificio y empezar a valorar el equilibrio. Eso es. No se trata de volvernos personas frías o distantes para nada, sino de gestionar nuestras emociones para que sean el combustible de un motor que dure, no una explosión que nos deje tirados. Me gusta esa imagen del motor, sí. Pues empecemos por las piezas, por la raíz del problema. Venga, El texto se va al origen de la palabra compasión, del latín cum patio, que es literalmente sufrir con. sufrir con, exacto. Y el argumento es que, sin darnos cuenta, nos hemos tomado esa definición al pie de la letra. Y ahí empezó todo el lío. Ahí está el núcleo. Porque el lenguaje que usamos moldea cómo vemos el mundo, ¿no? Al pensar que ayudar implica sufrir con, hemos mezclado dos cosas que la neurociencia demuestra que son muy diferentes. A ver, explícanos esa distinción. Pues mira, por un lado, el texto habla de la empatía emocional. Esto es, literalmente, contagiarse del dolor de otra persona. ¿Contagiarse? Sí. Y cuando esto pasa, los estudios de imagen cerebral que cita el análisis son clarísimos. Se activan en nuestro cerebro las mismas zonas que se activan cuando sentimos dolor físico nosotros mismos. ¿Las mismas? Las mismas. La ínsula y la corteza cingulada anterior. O sea, tu cerebro no distingue bien si el dolor es tuyo o es del otro. Simplemente sufre. O sea que no es una metáfora, es un proceso biológico real. Cuando decimos siento tu dolor, nuestro cerebro se lo está tomando de forma literal y enciende las alarmas. Exactamente. Y claro, vivir con esas alarmas encendidas constantemente es agotador. Lleva a lo que se conoce como fatiga por empatía. Entiendo. Pero luego el texto presenta el otro concepto. La compasión activa. Y aquí la cosa cambia por completo. Vale. La compasión no es sentir el dolor, sino reconocerlo en el otro y sentir el deseo genuino de aliviarlo. Es un motor para la acción. Y lo fascinante es que a nivel cerebral activa otras áreas distintas, asociadas a la recompensa, al afecto positivo, a la planificación. Es una energía que moviliza, no una que paraliza. Vale, creo que empiezo a verlo claro. La empatía es pasiva, es reactiva, es un me hundo contigo. ¿Justo? Y la compasión es proactiva. Es un veo que te ahogas y voy a buscar un salvavidas. Se me ocurre una analogía, a ver qué te parece. A ver. ¿Es la diferencia entre saltar a un pozo con alguien que se ha caído, Mm. convirtiéndose en dos personas atrapadas, Exacto. y quedarse en el borde con los pies firmes en el suelo para poder lanzarle una cuerda? Es una analogía perfecta y de hecho el texto la utiliza de una forma muy similar. Y lleva esa idea un paso más allá, hablando de una cultura del martirio implícito. Del martirio implícito. Sí, es esta creencia muy metida en nuestra sociedad de que si no te desgastas, si no sufres un poco al ayudar, es que no te estás implicando de verdad. Es casi como una validación moral a través del propio sufrimiento. Y en esa cultura, claro, conceptos como el autocuidado o poner límites suenan a egoísmo puro y duro. Directamente. Es como si, en mi analogía, al que se queda fuera del pozo para lanzar la cuerda, le acusaran de ser un cobarde por no saltar dentro. Precisamente. Cuando el análisis argumenta con mucha contundencia que esa posición de fortaleza, ese autocuidado, no es egoísmo. Es una precondición para que la ayuda sea efectiva y sobre todo sostenible. Sin alguien fuerte fuera del pozo, con una cuerda, no hay rescate. Hay dos víctimas. Vale. El diagnóstico a nivel individual es clarísimo. Pero aquí es donde el análisis se pone, para mí, realmente impactante. Porque argumenta que esta confusión no es solo un problema de bienestar personal.
No, no, para nada. Los datos que presenta sobre las consecuencias a gran escala son demoledores. Sí, los datos son lo que convierten una idea interesante en un problema social urgente. El texto recopila varias fuentes y el patrón es inequívoco. Empecemos por las profesiones de cuidado: sanidad, educación, trabajo social. La primera línea, vamos. Exacto. La Organización Mundial de la Salud informa de que más del 40% de sus trabajadores sufren de burnout, el síndrome del trabajador quemado. Un 40%. Es una barbaridad. Es casi la mitad de la gente que nos cuida. Es que es tremendo. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? No solo una cifra. Significa un sistema que se canibaliza a sí mismo. Claro. El texto detalla que, en algunos países, las tasas de abandono de estas profesiones llegan al 50% en los primeros 5 años. La mitad. Es una sangría constante de talento, de experiencia, de vocación. Imagina lo que supone para un hospital o un colegio perder a la mitad de su personal más experimentado cada pocos años. La calidad del cuidado cae en picado, claro. Y se genera un círculo vicioso de sobrecarga para los que se quedan, supongo. Totalmente. Y el origen de todo esto, según el texto, es ese exceso de empatía emocional, ese contagiarse del sufrimiento que atienden cada día. Uf. Y no ocurre solo ahí. El análisis cita un estudio de la Harvard Business Review sobre liderazgo. Los líderes que practican una empatía desmedida, esos que se echan a la espalda todo el estrés de sus equipos, Sí, el jefe esponja. ese mismo, pues tienen un 25% más de probabilidades de renunciar prematuramente. Esto desestabiliza por completo a las organizaciones, a las empresas, a los movimientos sociales. Se pierde el rumbo porque los capitanes se queman. Esto es muy contraintuitivo. Siempre nos han dicho que un buen líder debe ser empático. Y debe serlo, pero el texto diría que debe ser compasivo, no empático en ese sentido emocional. Debe entender los problemas de su equipo y actuar para solucionarlos, no absorberlos hasta enfermar. Ya. Y sobre enfermar, el último dato es de la American Psychological Association. Las personas con niveles crónicamente altos de empatía emocional reportan tasas de ansiedad un 30% superiores a la media. El patrón es claro. Sentir sin gestionar nos agota, nos enferma y, paradójicamente, nos hace peores ayudando. Y si a todo esto le sumamos la perspectiva antropológica que mete el texto, La imagen es aún más completa. Es como si estuviéramos programados para admirar a la gente que se quema por una causa. Desde luego. Celebramos al mártir, al que lo da todo, pero este análisis nos dice que en realidad estamos celebrando un modelo insostenible que devora a sus mejores miembros y está condenado a fracasar a largo plazo. Exacto. El texto rastrea este patrón hasta sociedades ancestrales. Allí, el sacrificio emocional del individuo por el grupo era un mecanismo de cohesión. Ver a alguien sufrir por la tribu reforzaba los lazos. Tenía una función social. Claro. El problema es que hemos importado ese software ancestral a un mundo radicalmente distinto. Hoy, con la hiperconexión, las redes sociales, no solo sentimos el dolor de nuestra tribu, sino el de todo el planeta en tiempo real. Y ese mecanismo, que antes era para crisis puntuales, ahora está activado 24/7. Correcto. Y eso genera lo que el texto llama una fatiga colectiva. Una sensación de agotamiento generalizado ante un torrente de sufrimiento global que nos sentimos en la obligación moral de absorber. Entiendo. Y lo que es peor, y el texto hace mucho hincapié en esto, esa presión no se distribuye por igual. ¿A qué te refieres? Se refiere a que la carga del cuidado emocional recae de forma desproporcionada sobre ciertos colectivos. Históricamente, y todavía hoy, se espera que las mujeres sean las principales gestoras emocionales. Ah, claro. Y lo mismo ocurre con ciertas minorías, a las que se les exige una y otra vez que expliquen su propio dolor para educar a la mayoría. Así que este ideal del sacrificio no solo es insostenible, sino que además es profundamente desigual. Refuerza estructuras de poder que ya existen. Vale, el panorama que dibuja el texto es bastante sombrío, la verdad. Un ideal cultural tóxico que nos agota, desestabiliza nuestras organizaciones y perpetúa la desigualdad. Sí, lo es. Esto me lleva a la pregunta inevitable. Si este es el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento que propone? Porque no podemos quedarnos solo en la crítica. Habla de moverse hacia una compasión sostenible. Y la solución es tan radical como la crítica, porque no propone la indiferencia, que sería el camino fácil. No.
Propone un enfoque basado en dos pilares que nuestra cultura del martirio considera casi tabú: el autocuidado y la autoestima. El texto los defiende no como caprichos narcisistas, sino como herramientas éticas indispensables. Suena bien, pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? ¿Qué herramientas concretas se mencionan para cultivar esa compasión sostenible? Pues el texto es muy práctico en esto. La primera herramienta fundamental es la autocompasión. Y no es un concepto vago, ¿eh? Cita la investigación de Kristin Neff, que es una de las mayores expertas mundiales. Ajá. Su trabajo demuestra que practicar la autocompasión puede reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, entre un 20 y un 30%. ¿Y en qué consiste exactamente? Porque ser bueno con uno mismo puede sonar a muchas cosas. Nefi lo desglosa en 3 componentes muy claros. Primero, la amabilidad hacia una misma, en lugar de la autocrítica feroz. O sea, cuando fallas, tratarte como tratarías a un buen amigo, no como a tu peor enemigo. ¿Tiene sentido? Segundo, el reconocimiento de la humanidad compartida. Entender que el sufrimiento, el error, la imperfección son parte de la experiencia humana universal. No estás sola en tu fracaso. No eres un bicho raro. Eso es. Y tercero, el mindfulness, que es observar tus sentimientos dolorosos sin reprimirlos, pero también sin dejar que te arrastren. Es darles espacio sin que se apoderen de toda la casa. Es literalmente lo contrario a la cultura del martirio que mencionabas, que te exige autoflagelarte cuando no eres perfecto. Totalmente. Y la segunda herramienta, igual de importante, son los límites saludables, lo que en el mundo anglosajón llaman boundaries. Los límites, sí. Y aquí el texto vuelve a los datos duros para demostrar que no es egoísmo. Cita un informe de la consultora McKinsey que es revelador. Los líderes que establecen límites claros entre su trabajo y su vida personal, Que saben desconectar, vamos. que saben desconectar y decir no, pues tienen hasta un 40% más de longevidad en sus puestos. Un 40% más, eso es muchísimo. No es una mejora marginal, es un factor decisivo. Es la diferencia entre correr un sprint y correr un maratón. Poner límites es una estrategia de gestión de tus propios recursos. Tu tiempo, tu energía mental, tu capacidad emocional son finitos. Claro. Protegerlos no te hace menos comprometido, te permite seguir comprometido durante mucho más tiempo y con mayor eficacia. Entonces, si lo estoy entendiendo bien, el argumento de fondo es que una autoestima sólida y un autocuidado activo actúan como un sistema inmunitario emocional. Me gusta esa metáfora. Te permiten acercarte al sufrimiento ajeno, estar presente y ayudar, pero sin que el virus del dolor te infecte y te deje fuera de combate. Esa es la idea central, sí. La autoestima te permite diferenciar y decir, tu dolor es real, es válido y es importante. Y voy a hacer lo que esté en mi mano desde mi posición de fortaleza para ayudarte. Pero tu dolor es tuyo y mi bienestar es mi responsabilidad. Esa separación, que no es indiferencia, es lo que posibilita una ayuda real y duradera. Pero claro, todo esto choca frontalmente con nuestras narrativas culturales, con nuestros héroes. ¿Cómo se cambia algo tan arraigado? El texto es claro en que las herramientas individuales no son suficientes si el ecosistema cultural no cambia. Propone que necesitamos, como sociedad, empezar a reescribir nuestras historias. ¿Cambiar a nuestros héroes? En cierto modo, sí. Dejar de celebrar únicamente al que se inmola y empezar a mirar también a la persona resiliente, al líder que cuida de su equipo y de sí mismo, a la comunidad que integra el descanso como parte esencial del trabajo. Ya. Cita como ejemplo algunas culturas indígenas que tienen rituales de restauración personal tan importantes como los de compromiso comunitario. No ven una contradicción, ven una simbiosis necesaria. Me parece una idea muy potente. Así que, recapitulando, hemos visto cómo esa idealización de la empatía como un sentir con, sin filtros, es una trampa. Una trampa, sí. A nivel personal, nos lleva al agotamiento, la ansiedad, el burnout. Y a nivel social, genera sistemas frágiles, liderazgos inestables y perpetúa desigualdades al sobrecargar a ciertos colectivos. Y la salida no es el cinismo en la apatía. Es un cambio de enfoque hacia lo que el texto llama compasión sostenible. Una compasión que se nutre del autocuidado y la autoestima para poder actuar para ayudar en lugar de simplemente sentir con hasta agotarse. O sea, cuidar mejor. En resumen, la propuesta no es cuidar menos, sino cuidar mejor y durante más tiempo. Es entender que para ser un buen cuidador de los demás,
primero tienes que ser un guardián responsable de tu propia energía. Pues para cerrar, me quedo con una pregunta que el propio texto deja en el aire, una que nos interpela a todos. A ver, En este mundo que nos bombardea con tragedias y nos exige constantemente que sintamos el dolor de los demás, ¿cuál es el acto más radicalmente compasivo que podemos hacer por el colectivo? ¿Es seguir el guión del mártir y agotarnos hasta el colapso? ¿O es quizás el acto revolucionario de cuidar nuestra propia fortaleza para poder garantizar que mañana y pasado mañana y dentro de 10 años seguiremos aquí, en pie, listos para tender una cuerda a quien la necesite?